Y por eso, antes de continuar, quiero llamar a la esperanza una vez más, porque esa batalla, ese combate espiritual, ya sabemos no quién lo va a ganar, sino quién lo ha ganado ya, por negros que parezcan los tiempos en los que estamos. Quien vio con enorme claridad lo que iba a ocurrir en España ya en 1978 y se atrevió a decirlo, porque no todos lo hicieron, hablo incluso del mundo católico, de la propia jerarquía, hubo casos aislados, pero el que habló con más claridad y ha dejado para la posteridad un documento que hay que repasar de vez en cuando, es el que era cardenal primado, arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín, que publica en noviembre del 78, el 28 de noviembre del 78, es decir, en las vísperas del referéndum sobre la Constitución, un documento, una pastoral, que se llama así, ante el referéndum sobre la Constitución. Lo primero que denuncia es que en esta Constitución la ley natural ha sido excluida. No hay ninguna referencia a Dios. Si la ley natural sale del contexto, esto luego lo desarrolla bastante a fondo en el Parlamento alemán Benedicto XVI, años más tarde, estamos sometidos a cualquier arbitrariedad. Y citaba a San Agustín, en aquella ocasión, Benedicto XVI, diciendo que quita el derecho y el Estado se convierte simplemente en una banda de bandidos. Tenemos pruebas fehacientes de que es así. En cuanto el derecho natural no existe, no hay una instancia superior que regule la ley, vamos hacia la banda de bandidos que conocemos todos perfectamente. Y no solo en España, por supuesto. Así que denuncia la omisión real, y no solo nominal, de toda referencia a Dios y a su ley, porque en el momento en que esa ley desaparece, puede venir cualquier cosa. Dice textualmente, la falta de referencia, principio de la cita, a los principios supremos de la ley natural o divina, trae una sociedad civil totalmente inerme. La orientación moral de las leyes y actos de gobierno queda a merced de los poderes públicos turnantes. Esto, combinado con las ambigüedades introducidas en el texto constitucional, puede convertirlo fácilmente en manos de los sucesivos poderes públicos en salvoconducto para agresiones legalizadas contra derechos inalienables del hombre. ¿Quién puede discutir esto hoy? Esa ambigüedad, ese suprimir a Dios y su ley natural nos ha traído la situación en la que estamos. Claro que también habría que conectar esto, lo que estoy leyendo, sobre la carta de don Marcelo, con el contexto internacional, porque evidentemente España es víctima de un proceso mundial, internacional, donde por delante y antes de que Franco muriese ya estaba en marcha el proceso revolucionario en su etapa de los años 60, la etapa más disolvente que la revolución ha conocido. De ahí vienen las leyes de género, los mal llamados nuevos derechos, que también Benedicto XVI calificó de derechos no, sino de la expresión de simples deseos egoístas que carecen de fundamento en la verdadera naturaleza humana. Pero eso no es un problema español. España lo que pasa es que está sometida, inscrita, dirigida desde todo ese entramado internacional que dicta a nuestros gobernantes lo que tienen que hacer, y estos cumplen gustosísimos. Pero no es una idea española, no es un problema español, exclusivamente español. Aunque aquí estamos hablando de lo que nos afecta a nosotros de forma más directa. Luego habla de que la juventud española caerá indebidamente en manos de las oligarquías de partidos políticos. Ya llama la atención sobre lo que puede ocurrir, y ocurrió con la juventud. Yo ya he hablado aquí también, en este mismo sitio, de la situación trágica en la que se encuentra la juventud española hoy, porque ha sido marginada y yo creo que se puede decir que incluso perseguida, de una forma más o menos sutil, pero legal, que impide que cumplan su designio, que desarrollen sus capacidades, que encuentren su sitio en la renovación también de la sociedad, hasta lograr lo que se ha calificado ya de suicidio demográfico. No solo porque han sido atacados de forma ideológica
brutalmente desde la cuna, sino porque además materialmente se les ha impedido y se les sigue impidiendo que desarrollen o que lleguen a construir familias, por supuesto, e incluso un proyecto vital con esperanza de futuro. Esto ya lo ve don Marcelo. Dice que a esa versión marxista, porque introduce naturalmente el elemento marxista en lo que nos espera, si se vota la Constitución del 78, tampoco clara en muchos aspectos, a esta versión marxista de nuestra historia debe añadirse la imposición más reciente de la ideología de género. Es decir, que naturalmente ya se veía venir, cuando todavía ni se hablaba de los nuevos derechos, algo que va a irse introduciendo en la educación de los jóvenes, violando también los derechos de la familia. Esto no lo dice don Marcelo, pero vino después, de forma clarísima. Los derechos a la educación de los hijos es un derecho de la familia que se ha discutido, que se ha negado por activa y por pasiva. Aquí he dado un pequeño salto en el tiempo, he venido al presente, pero quiero volver a la carta de don Marcelo porque dice cosas también muy interesantes. La Constitución no tutela los valores morales de la familia, que por otra parte están siendo ya agredidos con la propaganda del divorcio, de los anticonceptivos y de la arbitrariedad sexual. Está hablando del año 78 y ya ocurría todo esto. ¿Cómo no iba a llegar lo que tenemos delante? Los medios de difusión que invaden los hogares podrán seguir socavando los criterios cristianos en contra de solemnes advertencias de los sumos pontífices dirigidas a los gobernantes de todo el mundo y no solamente a los católicos. Se abre la puerta para que el matrimonio, indisoluble por derecho divino y natural, se vea atacado por la peste de una ley de divorcio, fábrica ingente de matrimonios rotos y de huérfanos con padre y con madre. No puede ser más denso el párrafo, porque nos está hablando de ese bombardeo ideológico que vendrá luego clarísimamente, que ya se notaba en el 78, y la destrucción del matrimonio con una indefensión absoluta de los hijos habidos en el mismo. También lo habían avisado los sumos pontífices, mucho antes de que lo dijera don Marcelo, ya en el siglo XIX. Pero esto llegó. Y claro, aquí cabría hacer una leve referencia brevísima a las cumbres de Naciones Unidas, de las que suelo hablar, sobre todo dos de ellas, las de 1994-1995, la primera sobre población y desarrollo, la segunda sobre la mujer. En ambas convocatorias se atacó a la familia sistemáticamente. Familia y vida. Porque en la cumbre del Cairo lo que se trataba era de imponer la agenda de la representación de Estados Unidos, liderada por Clinton, que lo apoyó sin reservas, de imponer un aborto sin restricciones. No le salió del todo bien. Algunas cosas le salieron por donde no esperaban, como la intervención de la primera ministra pakistaní, de la que esperaban mucho, porque una mujer del mundo islámico, progresista, de izquierdas y dedicada a la política, esperaban que fuera feminista y hiciera un discurso en la dirección que ellos querían. Hizo todo lo contrario. Pero aparte de eso, los países del tercer mundo que se sabían objeto de las políticas que querían imponerles, se pusieron en bloque en contra. Y claro, eran más, aunque mucho más débiles, pero a la hora de votar eran muchos más y el proyecto del Cairo no prosperó. Da igual, son inasequibles al desaliento y al año siguiente en Pekín, en el 95, volvieron a la carga hablando de las distintas formas de familia. ¿Eso qué es? Pues abrir el campo a la definición de familia como casi cualquier tipo de agrupación humana de la clase que se considere. Aquí en España se ha hecho de una forma contundente. Tenemos sobre todo el gran proyecto de ingeniería social, que nunca ha sido desmentido luego, de Rodríguez Zapatero con sus leyes de género, su aborto ya elevado al nivel de derecho, porque claro, durante esas primeras 14 semanas la mujer en España puede abortar sin ningún tipo de cortapisa. Hablan de la interrupción, como decía antes, pero es el asesinato del niño. Y luego, claro, las menores que pueden ir a abortar solas. Aunque a veces, la verdad, la sociedad está en tal situación que no sabemos si es mejor que vayan solas o acompañadas, porque en ocasiones en los abortorios
Los rescatadores me cuentan cómo son las propias madres o padres quienes las llevan a brotar. A eso hemos llegado en la sociedad actual. En cualquier caso, las cumbres de Naciones Unidas no engañaban. Lo que pasa es que pasaban muy desapercibidas porque lo que no hacían tampoco era informar en prensa. Se informaba de los aspectos folclóricos, pero no de lo que se estaba debatiendo. Y en esa cumbre, ya en el Cairo, se habla de utilizar los medios de entretenimiento, cine, radio y televisión, incluso teatro clásico, no sé por qué el clásico, bueno, sí que lo sé, para ir introduciendo la nueva ideología, los nuevos derechos en la sociedad. Nada quedaba al azar. Esto enlaza con lo que había dicho 20 años antes don Marcelo, cuando habla de cómo en los hogares entraba esa propaganda ya de forma invasiva.